de candidato o candidato. Les cuento que hay como una serie de reglas a los efectos de que aprovechemos el tiempo lo más posible. Traten de que las preguntas sean breves, la importancia siempre la tiene el entrevistado, y que no haya repreguntas, para que podamos preguntar a la mayor cantidad de periodistas. Al final, si el invitado lo aprueba, hacemos una nueva ronda, y nada impide que el colega siguiente retome lo que queda sin responder. Así que tratemos de mantener ese orden, porque estamos muy contentos que haya muchísimos medios, pero tenemos que organizar. Si ustedes van levantando la mano, yo les voy dando el orden de preguntas. ¿Sí? ¿Quiere hacer alguna declaración antes de las preguntas? ¿Quién empieza? Por favor. Gobernador, buen día, de la televisión pública, Laura Maiocchi, preguntarle, bueno, hace horas nada más, el doctor Labaña acaba de ratificar su candidatura a presidente, usted hace lo mismo por lo propio, también su candidatura presidencial. Claro, la pregunta es, ¿cómo van a dirimir a partir del diálogo o la posibilidad tal vez de un acuerdo de Massa con el kirchnerismo, que nos está mencionando en las últimas horas, si sabrá sí o no, la fórmula Fernández-Fernández y esta tercera vía que tal vez se ve un poco vaciado, por lo menos por Movida? ¿Cómo van a dirimir usted y Labaña esa candidatura presidencial, siendo que es un país, Argentina, presidencialista? ¿Habrá internas? ¿Será por consenso? ¿Habrá una fórmula común? Buenos días. Yo creo que la cuestión electoral, nosotros estamos muy atentos a la oferta electoral. A mi juicio, esto se ordena por demanda y no por oferta. Entiendo que hay un enorme sector del pueblo argentino que quiere un cambio de gobierno, que no está conforme con cómo están marchando las cosas en la Argentina y no quiere que ese cambio de gobierno signifique volver al gobierno anterior. Nosotros construimos este espacio político Alternativa Federal para ofrecer esa alternativa. No es el único espacio político, claramente, que está afuera de estos dos espacios de la grieta, y vamos a insistir en invitar a cada uno de los sectores que tengan voluntad de que podamos formar un espacio común. Tenemos una semana de tiempo todavía, a efectos de que podamos confluir en unas primarias en donde el que gane esas primarias sea el candidato de todo nuestro espacio. Así es mucho más competitivo para la elección general. Obviamente que la invitación está abierta y veremos a ver quiénes son los que aceptan la participación. Gobernador, ¿qué tal? Mi colega Gerardo de CNN Radio. Preguntarle acerca de lo que tiene que ver con unas versiones que se está dando y como referente de Alternativa Federal sobre si va a haber apoyo o no en la provincia de Buenos Aires para que María Eugenia Vidal sea reelegida. Son versiones que están circulando y como referente del espacio le quiero preguntar si coincide en caso que sea cierto. Yo lo vi en los medios de comunicación, no me consta, no tengo la menor idea, entonces no me parece responsable opinar sobre algo que no participo y no tengo la menor idea. Entiendo que hoy la ley no permite ese tipo de cosas, pero opinar sobre hipótesis que por lo menos en mi caso no me constan, me parece muy difícil. Sí, ¿Habló con Massa, sigue en Alternativa Federal o está ya dispuesto a unirse al kirchnerismo? No hablé con él, no tengo la menor idea. Reitero lo que vengo planteando. Nosotros construimos en Alternativa Federal nuestro espacio. Si tiene voluntad de competir como candidato a presidente, vamos a competir. Yo ratifico mi candidatura dentro de nuestro espacio político. Sería muy bueno que compita, pero no tengo la menor idea de cuál será la posición que vaya a tomar, porque lo último que sé es que iba a participar dentro de este espacio, pero bueno, después aparentemente podría haber otra alternativa. Ni idea, la verdad que no. Pero no federal. ¿Cómo? Pero no al federal. No tengo la menor idea, sinceramente, no puedo contestarte porque no sé, sinceramente. Ahí, colega, y así por lo menos ya tenemos que... Quería preguntarle qué lectura hace de las últimas elecciones de este fin de semana y de las previas también en el resto de las otras provincias. Hay dos cosas que están pasando claramente cuando la gente advierte, más allá de la profunda crisis que vive la Argentina,
que las administraciones provinciales están presentes y en alguna medida alivian esta situación gravosa que tenemos en el país, la gente está acompañando, es la constante que estamos viendo en cada una de las elecciones en la Argentina, y me parece que es una tendencia que ya la podemos dar como una tendencia razonablemente firme, porque están ganando prácticamente todos los oficialismos en las provincias. Si Alternativa Federal aceptase ir a una colectora como Tidal, yo entiendo que es una especulación, pero imaginemos el escenario de ser. ¿No estaría cayendo tanto cambismo como Alternativa Federal en una práctica deleznable, horrible que tiene la política argentina, que son las colectoras, los lemas, etcétera? Digo, ¿no es un poco contradictorio de lo que usted plantea habitualmente de la institucionalidad, ir a un sistema de corte parlamentarista? Yo sostengo la necesidad de ir a una profunda reforma del sistema electoral en la Argentina. De hecho, en la provincia de Salta lo hice, con la boleta única electrónica, en donde creo que el ciudadano tiene que hacer la boleta que se le cante la gana hacer. O sea, si quiere votar al presidente del Partido Comunista, al legislador del Partido Liberal y al intendente del Partido Socialista, que lo haga. Para eso es importante cambiar el sistema electoral. Nosotros tenemos la lógica en la cabeza de la boleta sábana, que a mi juicio es algo que atrasa por lo menos medio siglo. Por eso me parece que es importante avanzar en esa reforma. En la Argentina se habían comprometido gran parte de los partidos políticos previo a la elección del 2015 que iban a impulsar la reforma y que iban a utilizar inclusive ese sistema, que se llegó a utilizar acá en la ciudad de Buenos Aires también. Lamentablemente veo que esa reforma no caminó. Por eso, para mí hay que avanzar, más allá de quiénes sean los candidatos, en reformar los sistemas a efectos que el ciudadano sea cada vez más dueño de su voto, para evitar esta historia de un lado o del otro, y que la gente vote con total libertad. Me parece que hay que abrirse de esos prejuicios que tienen que ver con un sistema amañado político que tenemos hace tiempo. En orden de ella, había pedido un colega atrás, después vos y después Lisa. Buenos días, gobernador. Mi nombre es Sara Di Tomaso. Le quería preguntar, hablando de prejuicios, Salta ha tenido en los últimos tiempos situaciones muy particulares con respecto al tema del aborto. Está en su campaña y me gustaría saber cuál es su postura al respecto, porque se presentó hace pocas horas el nuevo proyecto, esperamos 14 años, y quería saber cuál es su postura al respecto. Yo vengo sosteniendo la necesidad de convocar una consulta vinculante, que sea el pueblo argentino el que resuelva, sin intermediación de la política, de las organizaciones, de las instituciones, de todo, y sea el pueblo argentino el que con total y absoluta soberanía lo pueda resolver, porque me parece que la democracia representativa clásica ha entrado francamente en decadencia, no solo en la Argentina, en el mundo moderno. Entonces, son cuestiones, y lo estamos viendo que en otros lugares del mundo se ha avanzado con ese camino. Creo que no hay que tenerle miedo a la gente. Me parece que si nosotros nos animamos a consultarle a la gente, la sociedad se va a poder expresar con mucha libertad, con mucho más libertad de la que se expresan los políticos, que muchas veces lo hacen condicionados por distintas circunstancias sociales, de costumbres, de idiosincrasia, de lo que sea. Me parece que es bueno avanzar en eso. Gobernador, Matías de Televisión Federal, preguntarle por las elecciones que se vienen ahora en Jujuy y en Tucumán, ¿cómo miran ustedes desde el espacio de Salta y también desde el espacio para la candidatura a presidente? Yo sinceramente pienso que todos los políticos tenemos la costumbre de tratar de interpretar las cosas siempre en nuestro beneficio. Entonces, cuando la cosa nos conviene, decimos que vota una cosa en la otra. En la Argentina, por experiencia como gobernador de una provincia del interior de la Argentina, cuando la gente vota gobernador, no vota proyectos nacionales. Cuando la gente vota a nivel nacional, vota nacional. Y mi percepción es que en esas elecciones, obviamente, la gente elegirá de acuerdo a lo que le parece en términos de la continuidad o no. Estamos hablando de dos candidatos a gobernadores que son gobernadores en la actualidad. Entonces, la clave responde mucho más a una lógica interna provincial que a una proyección nacional. Después vas a tener lo de siempre. Unos vamos a decir que la gente votó esto porque quiere otra cosa, no, votó eso porque quiere que sea gobernador. Esa es mi mirada. Gobernadores, María Mandan de la partida de M530. La pregunta sería, ¿cómo piensa que ve la sociedad? Usted habla de una grieta
y la fundamenta en dos sectores de individuos. Cuando usted habla de una grieta y se toma 3 fotos continuas con el presidente, ¿piensa que esa foto puede ser interpretada de alguna manera que está usted posicionado desde un lugar? A mí eso me tiene sin cuidado porque soy gobernador de la provincia. También pueden ir a buscar archivos fotos con la expresidenta, porque yo soy gobernador de la provincia y cuando viene a mi provincia el presidente de la nación, el presidente de todos los argentinos, hay una cuestión política. Después viene la cuestión electoral, después discutimos, después competimos, pero hay una cuestión institucional que a mi juicio no es opinable. Obviamente cada uno tiene derecho a hacer las especulaciones que sea. Mi tarea institucional como gobernador de la provincia es obviamente contribuir a que a la Argentina le vaya lo mejor posible. Y por cierto, si un presidente va a tu provincia, obviamente que lo recibí, me parece que eso es lógico. Sí, si no le dices después estabas vos y después vos. No, volviendo un segundo al tema de la provincia, consultar que si tiene un candidato a gobernador o gobernadora en la provincia de Buenos Aires y en todo caso qué le parece la gestión de María Eugenia Vidal, si podría ayudar a acompañarla o... Yo tengo una buena valoración personal de María Eugenia Vidal y eso no es una novedad porque tenemos una relación de hace un largo tiempo. Ahora bien, trabajo en un espacio político diferente al suyo y estamos conversando con otros dirigentes de nuestro espacio porque lo que queremos, y lo hemos resuelto en Alternativa Federal, es que el candidato de nuestro espacio sea un candidato de consenso entre los distintos referentes de Alternativa Federal, o sea, no impostar internas, eso lo hemos resuelto como reglas de juego en Alternativa Federal, es respetar a la dirigencia del lugar en cada provincia, Jujuy, Buenos Aires, Tierra del Fuego, en donde los dirigentes de ese lugar tomen una decisión y resuelvan, o que van con un candidato, o que llevan 2 o 3 candidatos, nosotros respetamos esa decisión. Vuelvo a mi lugar porque eso me condiciona. Como gobernador de la provincia del interior, nunca toleré que venga alguien de Buenos Aires a decirme quiénes son los candidatos de mi provincia. Tampoco lo voy a hacer yo, que en definitiva caería en las mismas prácticas que siempre critiqué. Por eso quiero ser respetuoso de lo que resuelva la dirigencia en nuestro espacio en la provincia. Es cierto que para todos lo consideramos como un tema nacional, pero no, es un tema de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia enorme, pero requiere la misma autonomía que requiere Catamarca, Jujuy, Salta o Santa Cruz, me parece. Estaba él, después vos y después... Buen día, gobernador. Si bien hay algunas listas que ya están confirmadas y hay otras que restan, poco se está hablando de lo que es el sistema plataforma, que es muy importante para la población. Yo quería consultarle a usted qué proyecto tiene para 2 temas importantes como son la economía y la seguridad. Yo lo primero que planteo, es correcto lo que plantea, obviamente cuando faltan 10 días para las presentaciones se habla de candidaturas, después sería muy bueno que cada uno de los candidatos diga qué quiere hacer. Para mí el problema de la Argentina no se reduce a un problema de una crisis económica. La Argentina está viviendo una profunda crisis de valores. Ese es el drama, en donde, en un país en donde cae la confianza, por más política monetaria responsable que tenga de todo, si no hay confianza en ese país, no hay moneda, no hay sistema financiero, entras en procesos devaluatorios, lo que estamos viviendo en la Argentina. Lo primero que hay que hacer es estabilizar la política argentina, porque hoy la política es parte del problema y contamina la economía. Entonces lo primero que tenemos que hacer es generar certidumbre. No sé si serán los 10 puntos de acuerdo, seguramente no, del gobierno, ni los 6 de otro, ni los 25 de otro, nada. Esto no es un multiple choice. Hay que sentarse y generar un acuerdo sólido que establezca reglas de juego en la Argentina para que empecemos a recuperar confianza. La confianza se pierde en un minuto, la recuperación nos va a llevar un tiempo. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque por más brillante plan económico que vos hagas, si no generás un mínimo de confianza, estás perdido. El problema que tenemos hoy es que el gobierno creo que subestimó la envergadura de la crisis y sobreestimó el prestigio personal del presidente como herramienta para recuperar confianza. Las personas per se no recuperan confianza. Necesitamos un sistema confiable y es lo primero que hay que garantizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salir del círculo vicioso del ajuste, porque en definitiva yo coincido en que tenemos que llegar al equilibrio fiscal, no solo al primario, al equilibrio fiscal financiero, o sea, al total. ¿El problema cuál es? Hay 2 formas de hacerlo, o crece la economía y vos haces que el gasto crezca menos que la economía, o
restringís y enfriás la economía, que es lo que hizo el gobierno. Resultado, estamos pagando una crisis social importante. Hay que salir de eso que para mí es un círculo vicioso. Tenemos que avanzar con foros especializados, hay que estandarizar la formación de los agentes de seguridad. Hay provincias como la mía en donde los policías tienen que ir a la universidad, tienen que un par de años rendir examen, hacer todo un proceso, y hay otros que están 4 meses, le dan un arma y lo mandan a la calle. O sea, me parece que hay una reforma integral que es mucho más que algo efectista. Me parece que en la Argentina también tenemos que homologar y estandarizar procesos en términos de utilización de tecnologías que nos permita ser más eficientes los centros de coordinación operativa. O sea, me parece que hay que ir a una respuesta mucho más integral que discutir la compra de 300 pistolas o no. Creo que hay que ir a algo mucho más. Sí. Urtubey acá, del destape Lucas Moura. Dos preguntas cortitas. Por un lado, el Frente Renovador ya le dio mandato a Massa de buscar una nueva mayoría, tender puentes con distintos espacios de la oposición. A usted en lo personal, que se muestra muy crítico de acercarse al kirchnerismo y a Cambiemos, ¿le molesta como dirigente de Alternativa Federal que Massa todavía no defina dónde está parado y cómo va a jugar en la elección? Por último, volviendo a la provincia de Buenos Aires, para ser puntual en algo, ¿rechaza llevar de colectora a Vidal? ¿Es una opción o la rechaza de Cuajo para no estar vinculado a algo que tenga que ver con Cambiemos, a un dirigente? Mira, respecto de que haga cualquier otro dirigente, el caso de Sergio o cualquier otro, obviamente que me gustaría que compitan en la Alternativa Federal porque le va a dar más volumen a nuestro espacio. Pero sinceramente no, eso no es una cuestión de estado de ánimo. Él tomará la decisión que le parezca mejor. Yo he tomado la decisión que voy a competir dentro de la Alternativa Federal contra los candidatos que se presenten. No puedo yo elegir mis adversarios porque si no sería, eso no es democracia. Vos te presentás y se presenta el que sea al frente. Respecto a la provincia de Buenos Aires, repito lo que planteo. Yo soy gobernador de una provincia. Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista. Yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires. La dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no me apoyará a mí, pero la lógica es diferente, porque el grave problema del federalismo en la Argentina es cuando tenemos los candidatos a presidente poniendo a ellos sus gobernadores. Es al revés. El proceso es inverso, es de abajo para arriba. Entonces, yo lo que aspiro es que la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, organizada, resuelva acompañarme o no. Obviamente espero que me acompañe, pero en definitiva el proceso es inverso. Yo no me engancho en esa teoría. ¿Por qué? Porque creo que el gran problema de la falta de federalismo en la Argentina es ese. Entonces, yo no me postulo para hacer lo mismo que critico en otros, porque creo que eso ha lesionado el federalismo en el país. Usted hablaba recién de esta cuestión de dar credibilidad y confianza. Una de las características de los países serios que tienen políticas públicas sustentables, las llamadas políticas de Estado. Y esas las hacen los dirigentes también. Si ustedes se comprometieron acá a 3 cuadras a firmar un acuerdo con Massa, con Schiaretti, con Pichetto, si ese acuerdo fue ratificado en la provincia de Córdoba, ¿le puedo pedir una opinión personal al respecto de qué siente cuando ve que Massa no define? Bueno, la población los vio a ustedes diciendo, bueno, ese es el ámbito en el cual se va a resolver una candidatura del peronismo no kirchnerista. Pero ahora de repente hay uno de esos 4 que aparece con una libertad, con un cheque en blanco, porque de hecho sus diputados dicen, le firmamos un cheque en blanco a Sergio para que haga lo que quiera, y se agarra la cabeza. Digo, que esa persona no defina para dónde va. Digo, ¿se puede esperar un país serio donde una persona hoy juega en River, mañana juega en Boca, pasada en Vélez, y da lo mismo? Yo tengo, en eso no soy objetivo, no puedo hacer de analista, porque yo hipotéticamente compito en contra, en este caso de Sergio Massa, o de Lavagna si es candidato, de Pichetto, de Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Mauricio Macri. Entonces, todo lo que yo opine sobre ellos no es objetivo, porque obviamente estoy compitiendo en contra. Obviamente creo que siempre lo mejor en un país es hacer que la política, a veces digo, en contra de los intereses de ustedes, los medios de comunicación y también de los políticos, sea un poco más aburrida. ¿Qué significa? Que no tenga tanta espectacularidad,
porque eso que es atractivo para los medios, es atractivo para el debate político, destruye la confianza en un país. Coincido en que la Argentina lo que necesita son reglas de juego claras, establecer conductas que en definitiva se transformen en políticas de Estado, coincido plenamente. Pero bueno, me hago cargo por lo que hago yo y por mi conducta. No me voy a hacer cargo por otra porque no depende de mí, yo me hago cargo. Pero forman un espacio. Por eso, pues, repito, yo no me puedo hacer cargo de las conductas personales de terceros. Yo compito contra otros dirigentes. ¿Y no cree que destruye la confianza de Alternativa Federal? ¿Esto? Yo aspiro a ser el candidato de Alternativa Federal. Yo planteo cuál es mi perfil. Aquellos que crean que yo puedo aportar a la Argentina me van a votar. Yo no voy a opinar sobre los otros porque, como te digo, estoy opinando sobre mi competencia electoral, obviamente. Teníamos dos preguntas por ahí. Buenos días, gobernador. Soy Máximo Romano, del Observatorio Argentino por la Educación. Quería consultarle qué propone como candidato a presidente para que se cumplan los 180 días de clase, dado que tenemos una ley que lo establece y el retorno a la democracia no se cumple. Muchas gracias. Respecto de esto, me parece que es interesantísimo el tema, porque son más los distritos de la Argentina que la cumplen que los que no la cumplen. O sea, nosotros habitualmente tomamos el promedio de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y opinamos y decimos en la Argentina no se cumplen los 180 días de clase. En la mayoría de las provincias argentinas sí. Entonces lo que hay que hacer es darle herramientas a las provincias argentinas que no pueden resolver ese tema para que lo puedan resolver. El sistema educativo en la Argentina es tremendamente inequitativo. Lo dice el gobernador de una provincia, que debe ser de las provincias que más porcentaje de su presupuesto invierte en la educación. Más del 41% de mi presupuesto va a educación. Pero si yo lo miro respecto de cuánto se invierte por alumno, estoy entre las 7 u 8 provincias que menos invierte por alumno. ¿Por qué? Porque somos el tercer presupuesto más bajo del país, producto de menor actividad económica y una mala ley de coparticipación en la Argentina. Entonces, lo que hay que hacer en la Argentina, había algunos elementos que eran interesantes, como el fondo compensador, que justamente permitía que las 10 provincias del norte argentino que tienen menos ingreso por habitante y menos coparticipación puedan tener ese, como bien su nombre lo indica, compensador, a efectos de que puedan cubrir ese gap que hay con las zonas núcleo de la Argentina. Eso se eliminó en la Argentina. Segundo, haber congelado el fondo de incentivo docente también transfirió todo el problema. Nosotros revivimos lo que pasó en la década del 90, en donde se transfirió el gasto y la responsabilidad de la educación mal llamada media, educación secundaria en la Argentina, y se concentró el ingreso. Resultado, la brecha entre la calidad de la educación a 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires es enorme respecto de la educación que estamos brindando acá. ¿Cuál es la propuesta? Recuperar el fondo de incentivo docente, recuperar el fondo compensador y fundamentalmente rediscutir currícula que amigue a la cultura, a la educación con la cultura del trabajo. Nuestra matriz educativa en la Argentina no forma a los chicos para trabajar. Nosotros tenemos un sistema educativo muy anclado en el viejo modelo enciclopedista francés que lamentablemente hoy ya no tiene la utilidad que tenía antes. Tenemos un nivel de inclusión enorme, enorme. Lo hablamos recién con el amigo de Konrad Adenauer, que son los que están ayudando en la organización de este evento. Tenemos un sistema de inclusión mucho mayor que el de toda la región. Es cierto, cae un poco la calidad, es correcto, cae la calidad. Ahora bien, lo que nosotros necesitamos es brindar educación de excelencia al que está en una situación de mayor vulnerabilidad respecto del otro que está en una mejor posición, porque si no, en vez de acelerar el proceso de integración, nosotros ampliamos la brecha cada vez más, y ese para mí es el peligro del sistema educativo argentino. Muchas gracias. Por favor. Hola, buen día, gobernador. Jimena Fortes de Tiempo Argentino. Recién cuando usted decía que aspira que la dirigencia de la provincia lo acompañe, si la gobernadora Vidal elige engancharse de la boleta de Alternativa Federal desde su posición partidaria y los dirigentes se ponen de acuerdo que eso suceda, ¿queda el escollo del decreto presidencial que prohíbe las colectoras? ¿Cómo se podría saldar eso? Por eso digo, las cosas que se hacen se tienen que hacer dentro del marco de la ley. Si la ley no lo permite, no se pueden hacer. Por eso, repito, todo eso que he opinado ahora,
opiné producto de las consultas de ustedes, de algo que no me consta, que no he hablado con nadie, que lo único que vi, lo vi en los medios, por eso digo, opino sobre lo que me preguntan, buenísimo, pero no me consta absolutamente ninguna conversación, de hecho no tuve con nadie, ni ninguna en este sentido, por lo cual me parece que estamos hablando sobre hipótesis que hoy la ley no las permite, por lo menos así es. Sí, y después... Hola, gobernador, ¿cómo le va? Soy Diana Surco y trabajo en Radio Ciudad. Ayer fue la marcha de Ni Una Menos. Mi pregunta va por el lado de lo social, recién hablabas de inclusión, de pluralismo y, bueno, me parece que estamos viviendo un tiempo en donde hay un nuevo movimiento, hay personas que se empiezan a manifestar de la diversidad, del colectivo feminista, y este marco creo que hay que incluirlo dentro de las políticas públicas porque hay una demanda de la sociedad. La pregunta es, señor gobernador, en este nuevo escenario en el que estamos viviendo, donde una gran parte de la población se está expresando y necesita respuestas desde el lado de la política, teniendo en cuenta que Salta es una de las provincias más conservadoras del país, en donde se registran, por ejemplo, mayor violencia hacia las personas trans, si hablamos de diversidad. La pregunta es, ¿por qué la sociedad debería elegirlo, ¿no?, teniendo en cuenta esta consideración que recién le planteo? Yo quiero construir una sociedad sin prejuicios. Y el prejuicio de origen en términos geográficos o geopolíticos es el primero que quiero que no exista como sociedad. Se puede ver en mi provincia cuál ha sido la línea de las políticas públicas en términos de la generación del polo integral, lo que ha significado todo el fuero especializado, como hay en pocos lugares de la Argentina, respecto de violencia, en donde hemos avanzado fuertemente en políticas proactivas en ese sentido, justamente para compensar un formato cultural requiere una mayor actuación del gobierno. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, y en ese sentido creo que la Argentina debe avanzar. De hecho, ayer mismo envié a la legislatura un tercer juzgado más en la ciudad de Salta, tenemos en las distintas regiones de la provincia, hemos trabajado sobre el refugio para víctimas de violencia, estamos avanzando de una manera realmente muy consistente, involucrados con cada una de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, justamente, a donde el problema es mayor, empieza por, primero, la asunción del problema. Hay que asumir un problema, porque si nosotros no asumimos, empezamos mal. Una vez que lo asumimos, tenemos que ir a políticas públicas, y creo que en la provincia lo hemos podido hacer. Por lo menos vamos avanzando mucho. Gobernador, tomo la pregunta de la colega. Las cifras son alarmantes, verdaderamente las hemos tenido ayer en la jornada, por supuesto, de otra vez en Ni Una Menos, 4 años, quinta marcha. La ONG de la Casa del Encuentro difundió este relevamiento y ha dado que la provincia de Salta es la que mayor cantidad de femicidios ha tenido en los 11 años. 164 femicidios, 164 mujeres asesinadas en su provincia. Uno se pregunta qué faltó, qué se debió hacer, qué es lo que no se hizo, o cuál es el anclaje tal vez cultural o económico, esa matriz, como dice la colega, que hay que modificar, de una sociedad muy conservadora, tal vez que ha llevado la bandera del pañuelo celeste más notoriamente en las marchas, inclusive hasta por la legalización del aborto, y si es cierto o puede confirmar estas acciones que se deben tomar urgentemente allí en su provincia con programas de Naciones Unidas y la Unión Europea. Propiamente estás hablando del programa Spotlight, me imagino, exactamente. Que lo estamos ejecutando en la provincia de Salta. Juntos con ellos, ya desde el año pasado, inauguramos el Polo Integral de la Mujer, que trabaja activamente en el tema. Como decía recién a tu colega, nosotros hemos tomado conciencia de ese problema y hemos avanzado en todo un marco de políticas públicas. Si uno toma justamente ese indicador anualizado, advierte cómo han ido bajando ese drama, porque también bajaste en la estadística, sigue siendo un drama igual, pero justamente producto de asumirlo de todo un haz de políticas públicas, en donde quiero particularmente resaltar lo que significa el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en forma articulada con el gobierno, porque esto lo tenemos que resolver entre todos. Obviamente, la combinación de una sociedad que vive con una matriz violenta en la Argentina de una manera importante, sumado a otro indicador cultural que tiene que ver
con la discriminación y una mirada de género muy adversa, da esa combinación explosiva. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Con la ESI en las instituciones educativas, con una fuerte tarea de prevención en materia de todo lo que es para nosotros atención primaria de salud, que está dando grandes resultados, y por cierto, con toda la fuerza punitiva del Estado. Ahora, Cristina Kirchner. Yo tengo una mirada negativa respecto de lo que están planteando, porque me parece que el planteo por lo menos empezó claramente reafirmando los temores de muchos sectores respecto de un nivel de institucionalidad bastante más débil. Cuando un candidato apenas proclamado candidato por quien conduce ese espacio, ya empieza a ser poco democrático, plantea que la primera tarea es revisar el contenido de las sentencias, a mí me hace mucho ruido, porque creo que una de las bases centrales para que la Argentina pueda funcionar es garantizar la división de poderes y una institucionalidad vigorosa. O sea, yo tengo una mirada muy diferente a eso, muy diferente. Gobernador, tomando lo que recién aportaba la colega y sumando los números también que aportó la otra colega de femicidio, le quería preguntar concretamente si usted sigue teniendo como asesora a Abel Albino, más allá de que ha tenido una postura absolutamente conservadora en el Senado el 8 de agosto, además de eso, tiene la mano de asesorarlo en todo lo que tiene que ver con la política de infancia. Y hay denuncias al respecto de fondos que recibe, y la pregunta es, ¿por qué lo recibe Abel Albino y no lo utiliza el Estado? O sea, ¿por qué lo administra una organización social y no lo genera como política pública el Estado? Primero, no tengo de asesor a Abel Albino. Segundo, el Estado ha creado el Ministerio de Primera Infancia. O sea, lo hace el Estado. Obviamente, articulamos con todas las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en la provincia de Salta. Pero la provincia de Salta, justamente lo innovador que ha hecho es crear el Ministerio de Primera Infancia. Es una iniciativa pública de mi gobierno que ya hemos exportado a Colombia, a Paraguay, a Bolivia y hemos firmado convenios con otras provincias en donde trabajamos con un soporte que permite articular programas con una lógica diferente. Pero justamente lo distinto es que lo hace el Estado, no lo hace una organización privada. Sí, a propósito de la postura que mantiene frente a la expresidenta, la pregunta sería con respecto a los juicios que se llevan adelante. El administrador de la IUF, la Unidad de Investigación Fiscal, dijo claramente que no se ha investigado sobre todas las obras que llevan adelante en este momento en el juicio. Dijo solamente que se investigaron un 10% de las 50 causas. Inclusive no están terminando, sino que el juzgado la lleva adelante en estos momentos. O sea, se está haciendo el juicio y al mismo tiempo hacen las investigaciones. ¿Usted está de acuerdo que a un ciudadano cualquiera, sin estar las pruebas, se haga una investigación sobre algo que no está probado? Mira, como titular del Poder Ejecutivo en la provincia, yo no puedo opinar sobre los procesos judiciales, porque si no, hago lo mismo que yo critico en otros. Yo creo de verdad en la división de poderes. El proceso en la Argentina tiene doble instancia, más recursos, por lo cual, en definitiva, se tiene que resolver en vía judicial. Cuando los políticos empezamos a opinar sobre las instancias procesales de un juicio concreto, empezamos a desdibujar el proceso. Y esto no es patrimonio de un sector o de otro. La mayoría de los políticos argentinos han caído en la mala costumbre de desdibujar definitivamente la división de poderes. Y eso destruye la República. Por eso es que yo sobre ese tema no voy a opinar. Sí creo que la Argentina tiene que poner urgentemente en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal, porque tiene que haber menor poder discrecional en los procesos judiciales, porque yo creo que justamente toda la instrucción la deben hacer en el Ministerio Público y debe ser el juez imparcial el que juzga. O sea, creo en un sistema de proceso diferente y por eso lo hice en la provincia. Pero repito, sobre un tema puntual, no solo me parece irresponsable, sino esencialmente me parece antirrepublicano opinar. No, justamente por eso la pregunta iba hacia la globalidad de los temas, en el sentido de que una persona sea juzgada sin que se haya podido defender con pruebas sin estar en la medida en que un ciudadano tenga la posibilidad de defensa, lo que no puede haber obviamente es sentencia. En las medidas interlocutorias que existan, obviamente las investigaciones que se tienen que hacer, pero repito, te tenés que meter demasiado en cada uno de los temas para advertirlo. Yo, en lo personal, primero, ni estudié los expedientes y segundo, si lo hubiese hecho tampoco podría opinar porque va en contra de mis principios. Sí. ¿Ya eligieron el candidato que van a apoyar en Salta?
No, porque justamente lo mismo que estoy diciendo acá, va a surgir de unas primarias en donde la dirigencia de la provincia, sin el dedo de nadie, yo no voy a estar señalando, lo mismo que digo que es antidemocrático no lo voy a hacer yo. Pero pensé que por consenso habían decidido un alternativo federal. No, porque el planteo justamente, la dirigencia de cada provincia va a determinar quiénes son los candidatos y obviamente nos apoyarán a nosotros, pero el proceso es de la provincia a la nación, no de la nación a la provincia, porque yo no quiero una Argentina con gobernadores que sean delegados del poder nacional, es exactamente al revés. Justamente, entre otras cosas, aparte del sistema electoral, una de las bondades de la elección desdoblada es justamente que la gente cuando elija gobernador despojado del arrastre nacional de la boleta, de toda la historia, porque me parece que justamente construimos calidad institucional de esa manera. En Salta, ¿cómo va a surgir? A través de primarias, en donde cada uno de los dirigentes que tengan vocación van a participar, uno de ellos ganará e irá a la elección general y veremos quién gana. Bueno, más allá de la propuesta de que no son ni kirchneristas y no son Cambiemos, para un ciudadano que está fuera del círculo rojo, ¿cuál es la propuesta alternativa federal? En términos de educación, salud, futuro del trabajo. Yo sé que a 10 días lo que le interesa a la gente es la lista y la lucha por el poder, pero a un ciudadano común que no sigue eso y que no quiere ver, dice, ¿qué me propone Alternativa Federal? Me dice que no son ni K y no son Cambiemos. ¿Qué propone? Primero, lo que planteo, la Argentina no va a lograr una performance económica adecuada si no blinda su institucionalidad. Lo primero que hay que hacer es elevar el umbral de institucionalidad en la Argentina. Vengo planteando la necesidad de modificar el sistema de gobierno. Quiero salir del hiperpresidencialismo. La Argentina debe ser gobernada por un presidente que tenga la obligación de acordar con un Congreso que colabore en la designación a través del acuerdo o no del jefe de gabinete de ministros. La Argentina tiene que ir a blindarse con las políticas públicas sobre las cuales puede alcanzar consenso, aquellas que uno no lo puede hacer de antemano porque naturalmente tiene que surgir el consenso. Debemos volcar fuertemente la Argentina todos los incentivos a efectos de la generación de trabajo registrado y de la agregaduría de valor. Hoy nuestro sistema tributario castiga la agregaduría de valor y la generación de trabajo. Hay que salir de la lógica regresiva del ajuste como forma de equilibrio fiscal en la Argentina, sino instrumentar políticas públicas que generen incentivos a la actividad, a la agregaduría de valor en origen, particularmente el tema de los aranceles o retenciones a mano de obra industrial o mano de obra agropecuaria, digamos, MOA o MOI, hay que eliminarlas en el minuto 1. Me parece que la Argentina lo que necesita es estimular producción local. Tenemos que reconvertir nuestro sistema financiero a través de, obviamente, mayores niveles de confianza, que eso naturalmente va a llevar un tiempo, a efectos de poder financiar la actividad PYME. El 80% del trabajo en la Argentina tiene escala PYME, y naturalmente el gran desafío es cómo nosotros generamos la confianza necesaria para que la logística que se permite en materia de energía, transporte, comunicaciones, nosotros podamos tenerla desde el sector público. Sabemos que las restricciones que tenemos no nos van a permitir hacer, por lo cual hay que articular inversión privada para que pueda ser socio en el despegue en la producción argentina. En materia de salud, lo primero que tenemos que hacer es empezar por tener un Ministerio de Salud en la Argentina que pueda articular con cada una de las provincias argentinas un plan, entre otros como el que hablaba recién, en materia de primera infancia. El Estado está con los chicos con fuerte presencia a partir de los 4 años. Uno de los problemas centrales que hay en la República Argentina y en los países de la región es que todo niño que no tiene el estímulo y la alimentación adecuada durante los primeros 3 años de vida es un chico que después le cuesta todo el doble en el transcurso de su vida. Está hasta medido económicamente que cuanto más niño es el niño, cuanto más pequeño es el niño, tenga más inversión, la tasa de retorno de esa inversión es mucho mayor que cuando invertís de grande. Puntualmente, nosotros tomamos los datos de CEPAL de los últimos 30 años. El crecimiento de la inversión social en la región ha sido enorme. La situación de la pobreza en la región se mantiene estable, significa que somos ineficientes. Por eso es que digo que hay que cambiar la lógica de funcionamiento de políticas sociales que tenemos en la Argentina. Hay que incentivar la cultura del trabajo.
en materia de educación algo hablamos respecto de lo que significa linkear las políticas educativas con las necesidades de desarrollo productivo en la Argentina. Hoy compiten y naturalmente van expulsando a los niños de lo que significa la agregaduría de valor y justamente el arraigo en origen. Hay un enorme el trabajo que hay que hacer, pero lo primero que hay que hacer, para resumirlo, es cambiar la matriz de funcionamiento, porque si yo quiero lograr resultados diferentes con la misma gente y de la misma manera, con el mismo sistema, no lo voy a lograr. Por eso da para una larga exposición, pero esencialmente la Argentina tiene que modificar su estructura de funcionamiento. Llevamos décadas fracasando justamente por eso. Teniendo en cuenta que hay una elección que está polarizada entre dos espacios y hay una idea de tercera vía con alternativa, pero que hoy La Baña está diciendo que él compite por su cuenta, ¿eso no diluye la posibilidad de una tercera vía justamente o un espacio que no sea una de los dos polos? Yo tengo algunas observaciones al respecto. Primero, veamos qué ha pasado en el mundo entero, no solo en la región y todo, en los últimos años. Las elecciones se resuelven 20, 30 días antes de la elección. Todo sondeo de más de 40 días previo a una elección, habitualmente, salvo excepciones, no se verifican luego los resultados. Segundo, ¿por qué? Porque no estamos en escenario electoral, porque la mayoría, pregúntenle a cualquier encuestador de la Argentina, más del 70% de la gente no contesta cuando le preguntan. La pregunta es, ese 70% que no quiere contestar porque está harto de la política, ¿opina igual que el otro 30%? Yo tengo mis dudas. Esperemos al proceso electoral para verlo. Hay muchas sorpresas que hemos visto en la región y en otros lugares que se expresaron 30 días antes de la elección. Segundo, a mi juicio, esto no se ordena por oferta, sino por demanda. En definitiva, la demanda de un tercer sector está. Hay que ver quién logra llenarla de mejor manera. Y para eso está el proceso electoral. Y tercero, en la Argentina estamos inventando una nueva cosa muy extraña, con polos del 30%. Si hablamos de polarización, hablemos de 50, hablemos de 45, hablemos de 60. Polos de 30%, porque hasta todo el mundo admite que están en el orden del 30%, esos son tercios, no polos. Con lo cual, después habrá que ver si el otro tercio, que no es macrismo kirchnerismo, se expresa en una sola opción o no. Bueno, por eso es que yo estoy trabajando e invitando a todos los sectores a ver si podemos confluir. Pero nosotros insistimos en la lógica de una polarización extraña, que en el mejor de los casos llega al 60%, es raro. Y la otra mitad de la población argentina no existe. Cuando existe, después puede ser que algunos se lleven una sorpresa. Por eso me parece que cuando veamos lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en Brasil, proyectemos lo que decían todos 45 días antes y el resultado electoral. Habitualmente no coincide. Algo pasa. Creo que el sistema institucional en Occidente está francamente en crisis. Nuestra clásica lógica de democracia participativa, devenida de constitucionalismo francés de hace un par de siglos, ha entrado francamente en crisis en Occidente. Estamos, como decía Thomas Friedman, en la fase exponencial del cambio. Nuestro sistema institucional hoy no está receptando la vocación de participación ciudadana. Entonces, hay que hacer algo para tratar de lograr eso, si no, vamos a tener problemas. En honor al tiempo convenido, habían pedido 2 preguntas, mi colega y la colega, y ya estaremos haciendo el cierre. Gobernador, acá Tomás Peders en Radio Urbana de Buenos Aires. Más allá de que el decreto anticolectoras todavía no fue derogado, se sabe que el gobierno está evaluándolo. ¿Por qué cree que ahora sí y hace 7 semanas no? Buena pregunta para hacérsela al gobierno. No tengo la menor idea por qué no y por qué sí, sinceramente. En lo personal, yo nunca fui amigo de la modificación de reglas de juego en materia electoral en medio de los procesos, porque se prestan a esto. O sea, así como hoy se presta a una interpretación en un sentido que se derogue, también hace un mes, 2 meses, no sé cuándo fue, se prestaba para otra interpretación. La mejor manera es no hacer cambio en proceso electoral. Siempre es lo más saludable. ¿Yo? Gobernador, más allá de su rol político, que es un jefe provincial, de Estado provincial, mi pregunta va hacia Juan Manuel Urtubey, ciudadano, persona, ser humano.
¿Con qué modelo de nación sueña Juan Manuel Urtubey? Y dentro de eso, si hay alguna autocrítica en su camino político. Esencialmente yo quiero vivir en una Argentina libre, en donde el principal bien jurídico y social a sostener es la libertad. El grave problema nuestro como sociedad, y la autocrítica que tenemos que hacer todos los ciudadanos argentinos, es nuestra profunda... Todos los que vinieron acá desde otros lugares, ensamblados con los que teníamos origen local, terminó confluyendo en la corporización del sueño de la libertad, del desarrollo, el pluralismo y la diversidad, que es lo que hizo potencia en la Argentina. Cuando quisimos uniformarnos en un proceso común, en la lógica de masas, habitualmente terminamos fracasando. Por eso yo sostengo a rajatabla ese principio, aun cuando a veces nos cueste. Pero me parece que es el bien, para mí, el bien supremo de una organización social, porque si no hay libertad, no hay democracia. Bueno, le agradecemos muchísimo. No sé si quiere cerrar con alguna... No quiero romper, sí, pero si tienen dos preguntas más, hacemos. Antes que hablando de la libertad que él quisiera, que el gobernador plantea para el futuro de un país si él fuera presidente, si estaría más cercano, estuviera más cercano de esa libertad que tiene, por ejemplo, un país fronterizo con la zona del noroeste como es Bolivia, con una presidencia al estilo, con todo el concepto de política que tiene un Evo Morales, o más cercano a la política o al proyecto de Chile. Mirá, para mí un país no es un copy-paste de un lado al otro. Yo tengo una enorme valoración positiva respecto de muchas cuestiones de política social y económica del Estado Plurinacional de Bolivia, muchísimas. Pero tengo obviamente algunas reservas que me las debo guardar porque no voy a opinar sobre la política doméstica de otro país vinculado a la cuestión política. Se responde a cuestiones culturales, un montón de cosas, por eso quiero mantener reserva. Chile tiene otra cultura, otra lógica, y han salido de la dictadura de un método diferente al nuestro. No voy a decir que sea mejor o que sea peor, pero es diferente al nuestro y nosotros tenemos que respetar, y ellos han podido lograr algún mínimo consenso en políticas públicas que le ha dado estabilidad. Pero, repito, en toda América Latina nosotros todavía seguimos sosteniendo una matriz en el fondo autoritaria, en términos de tratar de imponer, por más que estemos dentro del sistema democrático y todo lo demás, tenemos la tendencia a tratar de imponer nuestra verdad relativa a otro, y creo que eso todavía sigue haciendo interferencia en lo que es sistemas institucionales que tengan realmente una enorme vinculación con la libertad. Me parece que nos falta muchísimo como regiones, como autocrítica que tenemos que hacer. Bueno, ¿Alguna más tiene alguien o no? Algunos, me decía Juan Pablo que algunos tenían... Como quieran. ¿Alguna más? No, yo creo que esta cosa de antigrieta me interesaría, tampoco hacemos tan irse por las ramas, si tuvieses que elegir 2 o 3 personas, tanto de Cambiemos como del kirchnerismo rescatables, ¿quiénes serían y por qué? Yo lo que quiero es una Argentina que no se valide en la confrontación, sino que se valide en el consenso. El sistema de incentivos en la lógica política argentina está atado a la confrontación. Cuanto más confrontas, más atractivo sos. Yo tengo una mirada totalmente diferente. Yo creo que la Argentina tiene que ir a consensos. No quiero poner nombres propios, pero sí quiero poner conducta. Creo que cuando vos pones todo el énfasis en lo que te divide con otro, está bien, sostenés, es la vieja distinción weberiana de la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. En lo personal creo que vamos a construir una sociedad en la medida en que nosotros podamos sentarnos en una mesa y lograr no solo organizar el disenso, establecer reglas de juego para un disenso democrático, sino también alcanzar el mayor nivel de consenso posible, porque los países que crecen en el mundo no crecen porque se pelean los dirigentes, crecen cuando los dirigentes se ponen de acuerdo y van para adelante. Por eso es que quiero cambiar el sistema. No es que los políticos que son horribles se van a hacer menos horribles. Quiero cambiar el sistema político para que estemos todos obligados a una lógica de incentivo hacia el acuerdo y no hacia la confrontación permanente, porque ese es el gran drama de Argentina, eso que nos divierte, que nos atrae, esa cosa de levantarnos temprano a ver qué cosa nueva pasó hoy, es lo que destruye al país, lamentablemente.
¿qué críticas y elogios, en caso de que los haya, haría del gobierno actual? Como gobernador de la provincia valoro algunos pactos fiscales en los cuales se ha invertido la tendencia de mayor centralismo a menor centralismo. Está bien, en cómodas y olvidadizas cuotas, pero se han ido devolviendo algunas facultades de recaudación que teníamos en las provincias. Ese es un dato positivo. Hemos mejorado los niveles de diálogo nación-provincias, es otro dato positivo. Obviamente, debo decir que la orientación económica que llevó el gobierno es exactamente al revés de lo que creo que había que hacer en la Argentina, y hoy pagamos las consecuencias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias.